Malestares Contemporáneos 3. Hoy tenemos algunas invitadas especiales. Una disculpa, el doctor Marco no puede estar, tuvo una situación personal que atender, pero tenemos invitadas especiales. Nuestro título, Malestares Contemporáneos 3, como les decía, y presento a Araceli Castillo, quien nos estará hablando sobre estos malestares. Gracias y bienvenidos. Hoy me propongo fundar un partido de sueños, talleres donde reparar alas de colibrí. Se admiten tarados, enfermos, gordos sin amor, tullidos, enanos, vampiros y días sin sol. Silvio Rodríguez. Me gusta esta frase porque habla de algo que pocas veces encontramos en nuestra época. Un lugar para reparar aquello que está lastimado. Y quizás esa sea una de las preguntas que atraviesa este encuentro. ¿Qué hacemos con nuestros malestares? ¿Qué hacemos con aquello que duele, con aquello que acallamos y con aquello que insiste y se repite y vuelve una y otra vez a nuestras vidas? Si prestamos atención a aquello que las personas dicen cuando el dolor logra ponerse en palabras, encontraremos expresiones que se repiten una y otra vez. No pertenecen a una sola persona, son fragmento de muchas historias. Son frases escuchadas en momentos de pérdida, de angustia, de incertidumbre y de búsqueda de sentido. Quizá algunas de ellas nos resulten familiares. Alguien nombraba por ahí los golpes de la vida, pérdidas, noticias que nos pasan, que nos parten la existencia en un antes y un después, rincones sin luz, vacíos que aparecen sin previo aviso, momentos en que algo se tensa tanto dentro de nosotros mismos que parece romperse y te cansas de intentar, te cansas de pensar, porque hay pensamientos que golpean, pensamientos que regresan una y otra vez. No sirvo para nada, yo no voy a ponerme bien, nada de lo que hago es suficiente, no sé qué me pasa, no puedo más. Y entonces aparece otro cansancio, el cansancio de pensar, el cansancio de seguir luchando contra uno mismo. Y poco a poco dejas de sentirte involucrado en las cosas. Lo que antes importaba deja de importar, lo que antes emocionaba deja de emocionar. Y la vida empieza a sentirse lejana, como si ocurriera en otro lugar, como si fuera para otros. Golpes en la vida, una enfermedad que llega sin haber sido invitada, una llamada que nadie quiere recibir o quería recibir, la muerte de alguien que parece insustituible, una despedida, una traición, una decepción, amar profundamente a alguien que no puede o no sabe amarnos de vuelta. Y también existen otros golpes, más silenciosos, más difíciles de nombrar. Despertar cada mañana sin ganas, sentir que el día comienza y ya estamos agotados. No encontramos razones para levantarnos, no saber qué se quiere, no reconocer quién se es, mirar hacia el futuro y no lograr imaginarse en él, necesitar ayuda y no pedirla, llorar en silencio para no preocupar a nadie, sentirse acompañado y aún así profundamente solo, tener miedo de estar perdiendo el control, miedo de volverse loco, miedo de que nadie comprenda lo que ocurre, golpes contemporáneos, la exigencia de ser feliz todo el tiempo, la presión de ser exitoso, la obligación de mostrarse fuerte, la comparación constante, la sensación de llegar siempre tarde a la vida de los demás, la soledad en medio de miles de conexiones, la necesidad de demostrar que estamos bien cuando por dentro algo se desmorona, la angustia de no saber si somos suficientes, la incertidumbre sobre el futuro, el miedo a quedarse atrás, la dificultad para construir vínculos duraderos, la sensación de que todo es rápido, inmediato y reemplazable. Y sin embargo, a pesar de los golpes, a pesar de las pérdidas, a pesar del cansancio y a pesar de las caídas, algo insiste.
Algo, algo sigue preguntando, algo sigue buscando. Y quizás ahí, justamente ahí donde el malestar aparece, también puede surgir una pregunta distinta. ¿Será que la vida perdió sentido? ¿O será que estamos llamados a construir un sentido nuevo? ¿Será que los golpes de la vida se encuentran sin querer con pequeñas revoluciones de amor? ¿Será que aquello que duele también puede enseñarnos algo sobre quiénes somos, qué deseamos y qué necesitamos? Tal vez hablar del malestar sea comenzar a escuchar esas preguntas. Tengo el gusto de acompañar la apertura de este espacio titulado Malestares Contemporáneos 3 y una invitación, dejarse llevar por las palabras. No necesariamente para encontrar respuestas, sino para detenernos un momento en aquellas preguntas que a veces quedan pendientes en medio de la prisa cotidiana. Porque vivimos en una época que nos exige mucho: producir, responder, avanzar, mostrarnos fuertes, mantenernos ocupados. Esta tarde nos reunimos para conversar sobre los malestares contemporáneos. Y antes de hablar de ellos, quizá valga la pena preguntarnos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de malestar? Cuando escuchamos la palabra malestar, solemos pensar en algo negativo: tristeza, preocupación, ansiedad o sufrimiento. Sin embargo, desde una perspectiva psicoanalítica, el malestar es algo más complejo. No se trata únicamente de sentirse mal. Freud, en su obra El malestar en la cultura, planteaba que existe una tensión inevitable entre lo que deseamos y las exigencias de la vida en sociedad. Para convivir con otros, necesitamos aceptar normas, límites y renuncias. Y es precisamente en esa tensión donde surge una parte del malestar humano. Hablar de malestar en nuestro tiempo no es hablar únicamente de síntomas aislados, sino de las formas en que cada persona responde a estas exigencias actuales. La rapidez, la productividad, la imagen, el consumo, la soledad y las nuevas formas de relacionarnos. Dicho de manera simple, no siempre podemos hacer lo que queremos, ni obtener todo aquello que deseamos. Vivir implica renunciar, esperar, perder y aceptar que no todo es posible. Pero el malestar no proviene solamente de las exigencias externas, también aparece en nuestra propia vida interior. A veces sabemos qué nos preocupa, otras veces no. Hay situaciones que nos afectan sin que podamos explicar con claridad por qué. Hay experiencias que permanecen en silencio y emociones que no encuentran palabras para ser nombradas. Por eso el psicoanálisis propone algo muy valioso: escuchar el malestar antes de intentar eliminarlo. Porque el malestar también habla. Habla a través de la angustia, de los síntomas, de los conflictos que se repiten. A veces aparece como ansiedad, cansancio, enojo, tristeza, vacío, dificultad para vincularnos con los otros, sensación de no alcanzar, de no poder parar o de no saber qué se desea. O como esa impresión de que algo no está bien, aunque no siempre podamos decir exactamente qué es. Lacan, retomando a Freud, nos recuerda que el ser humano no es completamente transparente para sí mismo. Hay una parte de nosotros que desconocemos, una dimensión inconsciente que participa en nuestras decisiones, nuestros vínculos y nuestros sufrimientos. Quizá por eso el malestar no sea simplemente un problema que debamos corregir, sino una oportunidad para preguntarnos algo fundamental. ¿Qué nos está diciendo aquello que insiste? ¿Qué nos muestra acerca de nuestros deseos, nuestros vínculos y nuestra forma de habitar el mundo? Tal vez hablar de malestares contemporáneos sea precisamente abrir un espacio para escuchar esas preguntas. Esta introducción busca abrir un espacio para pensar el malestar como algo que, no como algo que deba ser silenciado, sino como algo que pueda ser escuchado, interrogado y puesto en palabras. Finalizo esta breve introducción citando lo siguiente: lo que duele, lo que se experimenta como sufrimiento, incomodidad,
angustia, tristeza, frustración o vacío, lo que se acalla, aquello que no se dice, que no se puede nombrar fácilmente, que se oculta o incluso que uno mismo desconoce, lo que retorna, lo que vuelve una y otra vez porque no ha encontrado un lugar en la palabra o en la elaboración subjetiva. Esta tarde tendremos la oportunidad de acercarnos a distintas expresiones del malestar, a través del análisis que compartirán mis compañeros. A continuación presento a Evelyn Flores Ortega, con el tema La angustia es un malestar. Damos inicio a nuestra charla. Los invito a dejarse llevar por las palabras, por las preguntas y por aquello que esta tarde puede resonar en cada uno de nosotros. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar sobre la angustia, un malestar. Mi nombre es Evelyn Flores y bueno, primero quisiera empezar por una reflexión sobre la parte de la angustia. En algún momento hemos tenido un espacio donde no hay ruido, donde estamos conectados en nuestros pensamientos con nuestro interior y sentimos que hay algo que nos molesta, que siempre ha estado ahí. Esa incomodidad que no sabemos de dónde viene, pero que está ahí, que viene de afuera o a veces desde adentro. Como cuando sentimos un agujero sin fondo, un infinito que no se puede cubrir, algo que quiero llegar, pero no puedo, que existe y eso me molesta. Se vuelve un malestar, un malestar. Me molesta y se vuelve tan molesto que no lo puedo calmar. ¿Cómo a veces nombramos un malestar? Como una neurosis, una histeria, o eso me genera una pregunta, ¿realmente lo podemos nombrar? Siento este malestar, pero sobre todo siento. ¿Dónde siento? ¿En dónde siento? En el cuerpo. ¿Qué hay en ese cuerpo donde yo lo siento? Si no hay una herida. Como tal, ¿qué hay de estas heridas en el cuerpo que no puedo calmar? Y recurro a un médico y no me da esa calma que necesito, porque esas heridas que siento, él no las ve y no las puede curar. Entonces, recurro a una terapia psicológica y me condicionan para controlar esas heridas endógenas que no paran y sigo sintiendo. Creo que en algún momento lo hemos sentido, esa parte, pero aún no nombramos qué es. Siento que todo se vuelve estrecho, que me falta la respiración, que mi corazón se sale de mi pecho, que mis manos sudan y una sensación que se vuelca hacia mi interior. Y sigo sintiendo y no puedo controlar. ¿Por qué todo esto se vuelve tan estrecho y se angosta? Sigo viviendo porque vivimos en un mundo donde todo tiene respuesta para todo, pero siempre hay algo que no cierra. Esto que no cierra se queda abierto y ahí está, y me sigue molestando. Es ahí donde puedo ir a un análisis a calmarlo y curar este malestar. ¿Para qué volver o para qué quitarlo? Porque donde he ido, lo abierto sigue siendo y se sigue quedando ahí, incomprendido. Esto que siento o esta reflexión lo nombro como angustia. Y me pregunto, ¿se puede resolver? ¿Se puede curar? ¿O es un rasgo esencial de nuestra condición humana? ¿Se debe resolver en el sujeto? Nos duele, nos herimos por dentro y los pensamientos siguen y entonces la angustia se presenta. ¿Podemos morir de angustia? ¿Qué hacemos cuando esta angustia se presenta
y empezamos a hacernos estos cuestionamientos en el interior o empezamos a pensar, ¿nos podemos morir? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado de dónde viene este sentido? Solemos poner la felicidad como seres humanos, que no tenemos problemas porque todo lo tenemos resuelto en esta era de la inmediatez. Como sujetos, nos angustia la conciencia última del sentido del todo, o nos angustia la extrañeza de dejar de existir durante de poco. Nos angustian las preguntas más elementales de la vida y de la muerte, o que no tengamos esta respuesta, o el haber nacido incluso para morir. Nos angustia estar sumergidos en esta cotidianidad y en un sistema organizacional, en la parte del sistema del día a día. La pregunta, ¿por qué tenemos que hablar de angustia como un malestar? Porque también nos angustia tener que elegir en determinado tiempo. La angustia se ha estudiado como una respuesta anterior ontológica, que es un problema que se debe de resolver. ¿Por qué? Porque si no se hace dentro de nuestra condición humana, no se cura ni se asume. Y esta se puede volver como resignificativa. La angustia nos puede llevar a un estado donde todo se vuelve improductivo. Este malestar que no se detiene y nos genera improductivos. Y es ahí donde me detengo. En el psicoanálisis, Freud habla en un determinado momento en sus escritos, en la neurosis de la angustia, en 1895, él hace su primer acercamiento sobre el concepto de angustia. Y él dice que esta angustia es una acumulación de la excitación de la libido y se transmuta en angustia. ¿Qué es esto que él empieza a investigar? Él dice que en estos escritos, que toda la tensión sexual se va acumulando. Él todavía no define la angustia como tal, pero él lo empieza a generar como un proceso de represión de esta libido. Dentro de su teoría posterior, en el tomo de los 3 ensayos de la teoría sexual en 1905, él dice que el hecho de la angustia neurótica nace de esta libido, de esta energía, y se va teniendo una relación significativa entre la investigación psicoanalítica. Es ahí donde Freud deja a un lado la teoría donde sostenía que la neurosis se consideraba como esta energía reprimida, sino la considera y la va estudiando como una reacción frente a una situación de peligro regida por un modelo particular. ¿Qué pasa cuando nosotros nos sentimos en una situación peculiar de peligro? Esta angustia o este peligro nos va generando una sensación dentro del cuerpo. Y Freud lo dice así: la angustia es un impulso libidinoso que parte de nuestro inconsciente y es inhibido por nuestro preconsciente y nos va reprimiendo. Sin embargo, la angustia se va considerando como una reacción de una situación de peligro regida por este modelo. En este espacio me gustaría hacer o partir un poquito de la manera general de la angustia y cómo la va nombrando Freud y un poco Lacan para que la entendamos. Él le habla sobre una diferencia entre la angustia real y la angustia neurótica. En sus primeros trabajos, como les menciono sobre la neurosis, en 1895, Freud leemos que el afecto de la angustia es cuando se siente incapaz de ser transmitida mediante una reacción correspondiente a una tarea. ¿A qué es esta tarea? Cuando nosotros nos enfrentamos a este peligro que viene de afuera. Y en esta neurosis se nota porque dejamos de tener este equilibrio de la excitación sexual. Él lo menciona como una cuestión endógena generada. ¿A qué se refiere? Que viene desde adentro. ¿Cómo se comporta? Pues esta parte que viene desde adentro va hacia afuera, que es la parte de la excitación. Y nos vamos a ir situándonos en este estrecho, donde este vínculo va siendo recíproco. Viene de afuera y viene de adentro.
Y entonces Freud sigue diciendo que en este sentido, esta energía que tenemos como la libido se va a presentar en cualquier momento. Dentro de la angustia realista, él dice que va siendo exógena, se va a originar desde afuera, causada por estos factores externos que vienen del entorno. Y entonces, la angustia podría ser una señal de un signo de algo oscuro que hay dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué me pasa en mi propio cuerpo? La angustia se va señalando como una respuesta de amenaza a una situación traumática, pero esto tiene un antecedente. ¿Cuál es este antecedente que menciona Freud? En sus primeros escritos en la teoría sexual, él dice que el primer acercamiento que nosotros tenemos de la angustia es cuando nacemos. Este sentido de cuando nosotros nacemos, el niño va sintiendo esta angustia al nacer, esta situación de llegar al exterior. Y esto va cambiando si nosotros hacemos una conciencia a través de nuestra vida. Va a ir cambiando, pero ahí va a estar. Y va a tener una connotación en la separación dentro de la pérdida de un objeto, o un objeto amado, en este caso, cualquiera que sea. Esta separación o pérdida puede ir por diversas vías, conducir a una acumulación de un deseo insatisfecho tal vez, o por ende por un desvalidamiento. Freud nunca habla de estos factores, pero comienza a partir de inhibición y síntoma de angustia a vislumbrar en una larga historia de ellos. Es entonces cuando esta situación traumática en sí tiene un estado de tensión acumulada no descargada, como lo habla en sus primeros escritos. Y en sus manuscritos, entre 1894 y el 95, él habla de que esta angustia viene a causar un dolor que no cesa. En otro estado, en una necesidad que no llega a tener una satisfacción. Es ahí por lo que yo comienzo a hablar de qué es lo que nos angustia. Esta insatisfacción, consecuencia de una descarga, se vuelve todo el tiempo en una tensión derivada a estímulos externos o a lo endógeno, como él lo dice. A estos diversos estímulos que llevan a tener una situación o una tensión física acumulada de manera general. Y entonces es ahí donde podría volver a nombrar el acto del nacimiento, que viene de la primera vivencia de angustia con el modelo del afecto. ¿Por qué entonces nos angustiamos? En estos escritos de Freud me gustaría pasar a la otra parte donde Lacan también en sus escritos menciona y lo va trasladando a otra derivación de que la angustia no solamente es una situación o una señal de una situación interna de un peligro, sino que esta represión la vamos a ir trasladando hacia un significante de por qué no sabemos lo que los otros quieren de nosotros. Y entonces Lacan, posterior a 10 años, cuando él empieza a hablar también en sus escritos, en su seminario 10, habla y empieza a estudiar a la angustia entre el año 62 y el 63. Y se empieza a avanzar este análisis o esta intención de entender la angustia, porque él empieza a hablar sobre el lenguaje de las palabras y la palabra como un significante. Y lo va combinando a partir del sujeto con sus significantes y con metáforas que él va generando a partir del lenguaje, que retoma de Freud, obviamente. Y él habla también que la angustia puede ser un afecto displacentero que afecta el cuerpo, y lo comienza a estudiar como una señal que se va desmoronando y se va fragmentando de nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo. Cuando esta unidad se puede romper, se rompe dentro del cuerpo. En ese año, la angustia empieza a tener otro sentido, o él empieza a dar otro sentido con el encuentro con el otro. Un embrollo que a veces tenemos en nuestro sentir, y entonces
considerando a Freud con la cantidad de excitación que él habla de la libido y de la castración, considera Lacan estas coordenadas freudianas para darle otro sentido y donde dice, ¿qué pasa si nosotros nos tendemos a perder con el otro? ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos la posibilidad, empezamos a sentir perder la posibilidad del otro? Esta separación que tenemos. Y entonces, en términos de lenguaje, podríamos decir, todos estamos dentro de una pérdida encimada. No es una posibilidad de pérdida porque todos hemos perdido algo. ¿Y qué quiere decir? Pues que este sujeto se empieza a encontrar entre su lenguaje y esta pérdida. Esta determinada pérdida se puede nombrar, no se puede nombrar totalmente. Lo nombramos cuando uno o cuando todos tenemos una posibilidad de ser un absoluto, porque no hay palabras para nombrar al sujeto. Y entonces esta pérdida es lo que nos genera a partir del lenguaje una angustia. Cuando nosotros lo empezamos a decir, ¿quién soy? ¿Cómo me puedo nombrar? ¿Qué relación existe en lo que yo soy con mi lenguaje? ¿Cómo me nombro si el otro no me puede nombrar? La angustia, según Lacan, empieza a tener un sentido en este encuentro con el otro y va a tener un nuevo lugar que se le atribuye a la posibilidad de ser nombrados por otro distinto. Y entonces, hablando de angustia, ¿qué es la angustia? En términos reales, es una señal. Es una señal de un malestar cuando aparece la falta de la falta del otro. Y es ahí cuando me empiezo a preguntar, ¿qué soy para el otro? Y la angustia, hasta ahí me voy a quedar, porque es esta parte del sentido de empezar a ver de dónde parte, cómo yo lo puedo dar una intervención a esto que el cuerpo siente, pero no está ahí. Yo les agradezco esta pequeña intervención. Se podría hablar más sobre la angustia, pero el cuestionamiento es, qué es lo que me molesta? ¿Qué es este malestar? Y pues vamos a darle continuidad a Adriana Cantor para su intervención de las adicciones como un malestar. Gracias.
Ay, disculpen. Yo creo que ya. Ok, voy a volver a empezar mi tema. ¿Ya se escucha? A ver si pueden comentar, por favor, si ya se puede escuchar. ¿Ya se escucha? Ya, perfecto. Bueno, nuevamente voy a decirles el título de mi ponencia. Se llama La adicción como malestar. La pulsión no es la presión a una necesidad, sino la insistencia a una satisfacción. Jacques Lacan. No puedo dejar de hacerlo. Este es un discurso de algunos de los pacientes que he atendido y que tienen una adicción de consumo de algún tipo de sustancia, que por lo general ellos consumen marihuana o cristal. ¿Qué es lo que impulsa a un sujeto a realizar actos que reconoce como perjudiciales y que sin embargo no puede abandonar? Desde la perspectiva psicoanalítica, la pulsión no se reduce a una necesidad biológica ni a una debilidad moral. Constituye una modalidad de satisfacción inconsciente y la tendencia a esta repetición que va más allá de la voluntad. Que como les decía, pues ya mi compañera Araceli ya había comentado esta tendencia a la repetición. Existe una fuerza que empuja al sujeto a realizar aquello que no debería de hacer, como por ejemplo fumar, beber, comer en exceso, pelear, entrar constantemente en relaciones tóxicas, agredir o reiterar conductas autodestructivas, por decir algunos ejemplos. Esta observación coincide con uno de los descubrimientos fundamentales de Freud, que dice que el ser humano no es dueño absoluto de sus actos. Pero no todas las adicciones son mal vistas, moral o socialmente. Existen aquellas adicciones como hacer ejercicio en exceso o trabajar también en exceso, los famosos workaholics. Al final, cualquiera es sujeto a ser adicto. El sujeto puede saber racionalmente qué sería una conducta perjudicial para él mismo y sin embargo continuar realizándola. Tal contradicción revela la existencia de una casualidad inconsciente que excede la conciencia y la voluntad. El sujeto está dividido entre lo que sabe y lo que hace, entre lo que quiere y aquello por lo que lo lleva. La frase "no puedo dejar de hacerlo" constituye una formación privilegiada de esta división subjetiva. Freud introdujo el concepto de pulsión, Trieb, para nombrar una fuerza constante que no puede ser reducida al instinto animal, mientras el instinto posee un objeto predeterminado y no una finalidad biológica. La pulsión, en cambio, se caracteriza por la plasticidad, por su capacidad de encontrar satisfacción a través de múltiples vías. Lacan retoma esta formulación y la radicaliza. En el seminario número 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, sostiene que la pulsión no se dirige realmente hacia el objeto específico. Lo decisivo es el movimiento circular que realiza. El objeto puede cambiar, llámese alcohol, tabaco, sexo, drogas, pues esta tendencia a trabajar demasiado, las redes sociales, relaciones amorosas conflictivas o cualquier otra práctica. Lo que permanece constante es la estructura repetitiva mediante la cual el sujeto obtiene una forma particular de satisfacción. Por ello, la pregunta analítica no es simplemente qué busca el sujeto, sino qué satisfacción encuentra al repetir.
En el lenguaje cotidiano se suele identificar satisfacción con placer. Sin embargo, el psicoanálisis distingue ambas dimensiones. El placer tiende a disminuir la tensión psíquica. El goce, por el contrario, puede implicar sufrimiento, exceso y autodestrucción. Un sujeto puede experimentar angustia por una conducta y simultáneamente obtener una satisfacción inconsciente de ella. Esta paradoja implica que ciertos síntomas persistan incluso cuando generan un malestar. El alcoholismo, este alcohólico que continúa bebiendo, o este fumador que prende un cigarro tras otro, este workahólico que trabaja en casa, que se lleva el trabajo a casa y se desvela haciendo lo de las cosas del trabajo, o este fitness que a pesar de que quizás sufrió algún tipo de lesión, sigue haciendo ejercicio. Quienes repiten vínculos afectivos destructivos y su discurso es: siempre me tocan tóxicas. No actúan necesariamente en busca de un placer. Lo que está en juego es una modalidad singular del goce. Lacan muestra que el sujeto puede estar más comprometido por su goce que por su propio bienestar. Lo que no puedo dejar de hacer puede leerse como una definición clínica de la dimensión pulsional. No se trata de una simple costumbre ni de una falta de disciplina. Se trata de una insistencia que retorna incluso cuando el sujeto decide constantemente abandonarla. Esta insistencia señala la presencia de un goce inconsciente que está organizada por la conducta. La pulsión se manifiesta allí, donde el sujeto se encuentra obligado a repetir. Por ello, el síntoma no es simplemente algo que el sujeto padece, también constituye algo mediante lo cual obtiene una satisfacción que desconoce. Es aquello que resiste a la simbolización completa, aquello que no puede ser integrado plenamente al lenguaje. La repetición aparece como un intento constante de rodear ese núcleo imposible. Por esta razón, el sujeto retorna una y otra vez a estas situaciones semejantes, aun cuando cambien los escenarios y los personajes. Las formas visibles de la conducta pueden modificarse. La estructura repetitiva permanece. Esta pulsión encuentra persistir allí. Este es su modo de satisfacción. El objetivo del psicoanálisis no consiste en imponer normas morales ni de enseñar al sujeto lo que debe o no debe de hacer. La tarea analítica apunta a producir un saber sobre el propio goce. Cuando el sujeto logra reconocer esta lógica inconsciente, esa lógica inconsciente que sostiene sus repeticiones, puede comenzar a modificar su relación con ellas. La adicción como malestar. Esta pregunta inaugura el trabajo analítico propiamente dicho. Aquello que el sujeto describe como no puedo dejar de hacer, constituye una manifestación privilegiada de la pulsión, lejos de ser un problema exclusivamente moral o volitivo. La repetición señala la existencia de una satisfacción inconsciente vinculada al goce. El ser humano no se define únicamente por lo que desea conscientemente, sino también por aquello que repite más allá de su voluntad. En este punto donde alguien afirma: sé que me perjudica, pero no puedo dejar de hacerlo, emerge la dimensión propiamente pulsional de la existencia humana, por lo que concluye que
este malestar va más allá de la adicción. Es una cuestión de ir escribiendo y reconociendo cuál es esa tendencia, eso que repetimos, eso que se repite y que en análisis uno puede ir reconociendo. Muchas gracias. Bueno, a continuación le voy a ceder la palabra a nuestro compañero Jorge Recoder, que por cierto fue apenas su cumpleaños y pues muchísimas felicidades. Que pase el cumpleañero. Sí, la verdad que sí. Gracias. Escucha. Ahí me dice si la escucha. A ver, esperemos que se escuche bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí compartiendo esta reunión y este conjunto de ideas y de planteamientos que tenemos para realizar cada uno desde su perspectiva y desde muy particular punto de vista. En este caso, el tema del que yo voy a hablar, gracias por estar con nosotros, es el otro. Y bien, aquí viene lo interesante sobre el otro. ¿De cuál otro voy a hablarles? Bueno, pues les podemos hablar del otro que es mencionado y es simplemente mencionado antes de que siquiera exista. El ejemplo más claro es los hijos. Antes siquiera de que siquiera nazcan o sean algo ya son percibidos como un deseo, planteados como ese deseo de cuando mi hijo nazca le voy a poner tal, cuando a mis hijos yo los voy a educar de tal o cual forma, mis hijos van a hacer esto. Entonces, hablamos antes de un hijo, entonces hablamos de un deseo, por principio de cuentas. Y bueno, podemos hablar del otro como el otro hablado, así es, mencionar al hijo o el hijo deseado, el hijo pensado, el hijo planeado, el hijo no planeado, porque así lo quiso Dios, también se puede usar este término. También podemos hablar de la carga, que es en efecto, ahí viene la carga, ¿por qué? Porque cuando nacemos o cuando llegamos a este mundo, ya tenemos una carga. ¿Qué me refiero? Todos y cada uno de nosotros ya venimos con un nombre, ya venimos con un sesgo, ya sea deseados o no deseados, como les mencioné, pero también tiene que ver con una cuestión estigmática. Es decir, como un ejemplo, en el año de los 90, el ejército zapatista entra por medio, simbólicamente, digamos, por medio del subcomandante Marcos, entra al Zócalo. Y esto es visto como un evento nodal o un evento muy importante en la historia de México, porque es una de las primeras ocasiones en la época o en las épocas más recientes en las que se piensa considerar esta cuestión del deseo de las masas, de una opción, de una oportunidad, de un cambio, si se quiere ver de manera popular. Pero el punto al que quiero llegar es, alrededor de esta entrada o esta llegada de este personaje, se crea una campaña en el Zócalo, se crea una serie de personas que empiezan a ocupar el Zócalo. A mí me tocó de primera mano tener la oportunidad de conocer a un par de personas, un par de jóvenes en ese campamento. Ella ya tenía poco tiempo para dar a luz, es decir, estaba en días de dar a luz. Y lo interesante aquí es que ella toma la decisión de no, cuando nace su hijo, porque nació dentro de esta situación, durante la ocupación de este campamento, toma la decisión de ponerle un nombre a su hijo, como es obvio. Pero lo interesante aquí es el nombre que le asignó. El nombre que le dio a su hijo, que era varón, fue Marcos Salvador. Y esto lo traigo como como a representarse aquí, a comentárselos, porque es importante para mí comentarlo y me llamó mucho la atención.
porque ya está hablando de una carga. Ella tiene una carga, esta criatura, este bebé, ya tiene una carga, ya trae la carga del nombre y de la imposición, porque es una imposición, de conceptos y de ideales que los padres depositan en él. Y mi pregunta vendría siendo, ¿qué pasaría si en algún momento esta situación, esta carga energética que podemos ver como positiva, salvador, qué pasaría si en algún momento dado este personaje se le empiezan a descubrir una serie de situaciones en las que empieza a cambiar su perspectiva o su perfil y deja de ser un personaje, un héroe o un salvador, como lo mencionan, a un ser abyecto, a un ser vil, a un ser abusivo? Entonces la carga, la criatura que recibió ese nombre, tiene ahora que cargar con esa imposición que le dieron desde un inicio. Esto pasa porque, pues, obviamente, es hablado, ¿no? Nuestro hijo se va a llamar como su abuelo. ¿Por qué? Porque el abuelo representa algo. Y tal vez la criatura, en este caso el bebé en cuestión, ni siquiera lo conoce, ni siquiera sabe quién es. Solo de oídas, de habladas, de percepción. Porque recordemos que muy rara vez un muerto es considerado un personaje abyecto. Generalmente siempre se hablan de las virtudes, ¿no? Cuando hablan de un personaje, por ejemplo, que que está involucrado en una situación complicada, no sé, asalto, un robo, y le preguntan a la madre o le preguntan al familiar, pues poco falta que realmente le pongan unas alas para que den la definición de un ángel. A esto me refiero con la carga energética, con esta carga, con esta investidura. Le damos esta investidura a alguien antes siquiera de que nazca. Ese es el otro, la carga al otro, se le carga, el otro le embiste, le da una carga emocional, le da una carga afectiva. Bueno, también podemos hablar del hijo como héroe. Es para la madre, puede ser, o para el padre, o para la familia, lo dice esta canción de Miguel Mateo, de qué vas a hacer cuando seas grande. Y ahí viene toda la carga de la investidura cuando le dicen, pues yo solo, dice, soy el sueño de mamá y papá, no les puedo fallar. Pues es una carga, ya trae una carga. Y esa es una situación complicada porque en esta situación de tener una carga, el no poderle fallar ya te obliga, ya trae una carga, ya trae un costo. Y bien, ¿qué pasa cuando el héroe se destituye? ¿Qué pasa cuando dice, estoy casi condenado a ser un héroe, a ser un éxito para no ser un fracasado? Porque así me lo enseñaron generaciones tras generaciones. O podemos también tomar en consideración otra canción de Serrat que dice, no princesa tú no, en el sentido de una madre que le está hablando en esa canción, le está hablando mediante la poesía, le está dando una investidura a la hija en la que le dice, no princesa tú no, tú por Dios lo juro, tú no irás por la vida fregando pisos, no acabarás hecho un sátil como tu madre, cansada de limpiar mierda y parir hijos. Entonces hay esta carga, esta investidura libidinal, este deseo por parte de la madre. Y ahí viene una carga importante. ¿Por qué? Porque si lo analizamos bien, todos y cada uno de nosotros tenemos que cargar con ese estigma, para bien o para mal. Es decir, si se crean expectativas altas sobre nosotros y no cumplimos esas expectativas, pues estamos en un verdadero problema. Si nos convertimos, por el contrario, en la oveja negra, también tenemos una carga, no cumplimos con la expectativa. Siempre hay un deseo no cumplido, siempre hay un fracaso de por medio. Pues bien, no solamente nos quedamos en eso, es no ser lo suficientemente bueno, no fue lo suficiente para nada. Y ya nos hable de más de ser un bueno para nada, un fracasado, una oveja negra. ¿Bien? Bueno, pues también pasa cuando se llega a ser un hombre o una mujer. Es decir, en la cuestión de pareja. Como hombre, siempre ante la mujer estaremos en falta. Siempre habrá algo. Es que no eres lo suficientemente atento, es que no me acaricias lo suficiente, es que no me dices que te quiero lo suficiente, casi no me dices que te quiero, y un etc, etc. Por parte del hombre, la búsqueda siempre de la mujer idealizada, que es una vez se encuentra una, y por eso la poligamia también es tan frecuente en los hombres, en esa búsqueda de encontrar en la otra lo que no se tiene en la propia. Y es esa cuestión lo que algunos definen como concepto de infidelidad. Pues bien, hablemos también, eso es la cuestión para el hombre y la mujer, ¿no?
Pero también hablemos como padre y madre. Ahora vámonos en el otro lado. En la cuestión de padre y madre hay una situación bien interesante, porque mis padres no me dieron lo suficiente, mis padres no me dieron suficiente cariño, mi madre siempre quiso más a él que a mí, mi madre me dejó de tomar en consideración a partir de aquel evento, de aquella circunstancia. Y la constante aquí, si la analizamos desde una perspectiva, es la falta. Es lo que siempre estamos, en lo que siempre nos encontramos. La constante es la falta. Pues bien, ahora veámoslo por el lado de la carga social, es decir, no cumples con los estándares laborales, no cumples en los estándares sociales en el sentido de no tienes la casa, no tienes el auto, no tienes la vida, no tienes el dinero, no tienes la falta. Muy bien, presente desde el inicio hasta el final. Hay algo todavía más importante que todo esto. Todo esto, si lo metemos, lo condensamos y lo podemos observar mediante un lente, nos daremos cuenta que es el otro. Y el otro, para tener un nombre más exacto y más preciso de definición, es el fantasma. ¿Y qué es el fantasma? Bueno, el fantasma es una serie de experiencias, ni buenas ni malas. Eso es muy importante de mencionar. Son experiencias solamente. Cada quien le dará la investidura o la carga divinal que quiera. ¿A qué quiere decir? A una persona, tal vez un ejemplo, alguien alguna vez me comentó, en ocasión se subió cuando era niña, sobre todo esto tiene que ver con una carga mediante a la infancia, o se remite mucho hacia la infancia, a la construcción infantil. Esta chica en una ocasión tomó una bicicleta, se fue a una zanja, y ese fue motivo suficiente para que nunca quisiera volverse a subir una bicicleta. No sé si hasta el día de hoy siga sin subirse una bicicleta, pero ese argumento, o esa carga, o ese fantasma, ese evento, fue el suficiente motivo para que dejara simplemente de desear subirse a la bicicleta. Por el contrario, hay niños, infantes, que se han caído no una, miles de veces. Fracturas, lesiones, idas al hospital, digamos que hasta llegar hasta el punto de situaciones en las que ya ponen en peligro su vida y siguen como si nada. Entonces ahí, ¿a qué podemos definir? Es a lo que yo me remito, de decir la cuestión fantasmática como experiencia. Para unos puede ser un punto que les cambie la vida, o puede ser un evento que al menos de 5 minutos, simplemente por vergüenza, se levante, se ría, y al día siguiente ya está subido en la bicicleta, listo para volverse a caer, porque eso es la única seguridad. Vamos a tomar esto como un comentario muy importante. La única certeza que hay aquí es la incertidumbre. Es irónico, ¿no? Pues bueno, lo que hacemos con la incertidumbre, visto desde un punto de vista estoico, es lo que importa. Ambos se cayeron de la bicicleta, pero lo que uno lo hizo en un tono de diversión, como gracia, como elemento, poner su vida en riesgo, le demuestra lo valiente que es ante los demás, lo valida ante los demás. El otro simplemente, o la otra persona simplemente es un motivo para dejar eso por la paz, para pasar página, y ambas pasan página, pero la forma en cómo pasan esa página es lo que realmente importa. Y lo que muchas veces inclusive nos define como seres. Pues bien, hablando de ese fantasma, lo que hay que entender es que, obviamente ya los mencioné, ni experiencias buenas ni malas, ya nos quedó claro que solo son experiencias. Al final, la pregunta es, y esta es una pregunta interesante, porque después de todo lo que les he mencionado, hay una pregunta, y hay algo interesante, una constante. Somos objetos de repositorio, es decir, ahí residen las ideas, los deseos, los anhelos, los rechazos, las burlas, todo. Somos una especie de contenedor de muchas ideas, de muchos eventos, como ya lo mencionamos, de muchos fantasmas. Como la caja de Pandora, así es. Hablamos muchas cosas, pero lo que volvemos a lo mismo, lo que hagamos con eso es lo que nos define. Pero bien, nos lleva a una pregunta muy interesante, es todo esto. Después de sabernos en esta posición y en esta condición, padre, madre, hijo, hermano, esposo, lo que sea, la pregunta es realmente si nos llegamos a preguntar quiénes somos, qué es lo que realmente queremos nosotros, realmente nosotros.
no la construcción social, no la construcción familiar, no la construcción de expectativas sociales, nosotros. Muy bien. Y entonces ahí vienen una serie de emociones genéricas, por así decirlo. Me siento angustiado, me siento frustrado, me siento triste, pero de una forma general. Y es esto donde aquí podemos, lo que en el análisis buscamos nosotros hacer. Nosotros tratamos de tomar una idea general, porque tomándola desde este punto de vista, podemos ver que es una idea general. La angustia no es la misma para nadie. Es decir, lo que provoca la angustia no es igual para nadie. Bajo el evento de relatividad, nosotros podemos ver un objeto caer, y yo lo vi desde una perspectiva, la audiencia lo vio desde otra, ustedes lo vieron de otra, y cada quien sacó sus propias conclusiones. Unos tratan de entender por qué lo dejé caer, otros por qué no lo sostuve, yo sabré por qué lo tomé, y un largo etcétera, etcétera. La cuestión es, en el análisis, en lo que pasa lo mismo con las emociones. Nosotros venimos con un amasijo de ideas que nos provocan eso. El amasijo de ideas nos provocan angustia. Y ahora lo que nosotros trabajamos en análisis es entender, ir tomando ese carrete, como el hilo de Ariadne, que dejó en el laberinto de Minotauro, y ir siguiendo ese hilo para ir entendiendo de dónde viene, cuál es el hilo conductor de esta idea, de esta situación. Y bien, eso es lo que ocurre realmente en análisis. Nosotros tratamos de entender, como en un ejemplo, en este caso, por ejemplo, lo que nos provoca angustia, por ejemplo, un padre, es no tener el dinero suficiente. Y luego, si vamos un poco más allá, es el dinero suficiente ¿para qué? Y nos diría que es para pagar las colegiaturas. Y si vamos más allá de las colegiaturas, es que sus hijos aún no tienen la posibilidad de tener o de generar un recurso económico que les permita poder salir adelante, y que si él en algún momento dado llega a faltar, los hijos se encontrarán en un cierto grado de indefensión. Entonces, ahí lo que podemos ver en el siguiente paso es no ser suficiente. Eso es lo que provoca la angustia. Llegamos de la cuestión económica a no ser suficiente, que no tengan los suficientes recursos para poder, o elementos para poder salir adelante. Y esto es interesante porque es lo que hacemos en análisis. Nosotros vamos siguiendo este hilo conductor, que es único y personal. No hay dos líneas iguales, no hay dos sesgos idénticos. Cada uno tiene sus propias razones para sentir angustia. Lo que a mí me provoca angustia puede ser que para los demás, como lo dijimos, puede ser que ni siquiera se lo hayan tomado en consideración. Esto es muy interesante porque obviamente al final la palabra es angustia, pero lo que deriva o lo que desarrolla cada uno a través de esa palabra, o lo que va haciendo con esa palabra, es único y personal. Pues bien, en estas cuestiones psicoanalíticas puede ocurrir algo interesante. Una vez que se ha llegado a ese trabajo, nos llevaría a una cuestión de destitución. ¿Y qué pasa en la destitución y cuál es el riesgo de la destitución? La destitución nos puede convertir nos puede llevar al vacío. Porque si lo tomamos desde este punto de vista, podemos pensar que al retirar un objeto que ocupaba un espacio, ese espacio por fuerza tendrá que ser ocupado por algo más. La investidura, nuestras ideas, nuestros deseos, nuestros pensamientos son así, son un espacio finito. Poniéndolo de una forma más práctica, es como el tiempo. Nosotros solo tenemos, todos y cada uno de nosotros, tanto quien me ve, como yo, como mi audiencia, tiene 24 horas nada más, no tiene ni un segundo más. Está dividido nuestro día en 24 horas. Lo que hagamos con esas 24 horas están ocupadas por algo, cada segundo, cada instante. Puede ser un pensamiento, puede ser descansar, puede ser comer, puede ser reír, puede ser simplemente bloquearse, puede ser lo que sea, pero está ocupado, siempre va a estar ocupado. La situación es que cuando nosotros creamos este proceso de destitución, o es decir, este proceso de cambio, en el que retiramos un pensamiento de su lugar, queda ese espacio, pero ese espacio no puede quedar sin ser ocupado. Se genera un vacío. Y lo interesante aquí con el vacío es, ¿qué hacemos con él? No se puede quedar solamente en un vacío. ¿Por qué? Bueno, automáticamente la falta siempre es o justificada o se intenta
llenar de una u otra forma. Bueno, pues obviamente eso nos llevaría a preguntarnos cuál es el costo del vacío, cuál es el costo de llegar a ese vacío, por dónde empezar a trabajar ese vacío. Y realmente lo más importante, ¿vale la pena para todos y cada uno de nosotros asumir el costo de eso que nos va a llevar irremediablemente a un vacío en el que tendremos que construir algo? ¿Qué? Depende de cada quien, pero al final habrá que construir a partir de lo que se ha destituido, habrá que construir algo. Y ese algo es, como ya les mencioné, depende de todos y cada uno de nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención. Les agradezco muchísimo la atención. Y cualquier duda o comentario, por favor, son bienvenidos. Siéntanse en toda la confianza de poderlo expresar. Les estaremos dando las fechas de la siguiente ponencia, también de la temática que vamos a abordar. Y como siempre, les agradecemos, esperamos, y yo espero, haber dejado en cada uno de ustedes algo que simplemente se puedan llevar y puedan transmutar a su vida cotidiana. Por último, no quisiera pasar de largo, explicarles o decirles de dónde se tomó la idea para esta charla que yo acabo de pues, compartir con ustedes. Y es de un libro que se llama Cómo preocuparse menos por el dinero. Si así lo desean, pueden mandarnos su correo electrónico y les haremos llegar una versión en PDF para que lo puedan, le puedan dar una revisada. Es un libro que tiene bastante tela de dónde cortar y que pues obviamente está todo entera en total disposición. Les agradezco muchísimo su tiempo. Mi nombre es Jorge Coder y doy paso a Belén García con un tema que ella nos irá desarrollando. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues buenas noches de nuevo y les agradecemos el seguir en línea con nosotros. Mi tema se llama El sentido de la vida. Tenemos algunas invitadas presenciales. Muchas gracias, Paloma, Ana, Naye, gracias por estar aquí. Y quiero empezar con una frase de Schopenhauer que dice: solo hay un error innato, pensar que existimos para ser felices. A lo largo de nuestra existencia tal vez nos preguntamos cuál es el sentido de la vida. ¿Se lo han preguntado alguna vez ustedes? Paloma, Ana, Naye, Ara, Eve, Jorge, Adriana. Dice Adriana que más de lo que quisiéramos. ¿Ustedes creen que puede cambiar el sentido? ¿Que solamente es uno? ¿Que va cambiando conforme vamos creciendo? ¿Qué piensan? Dice Ara que algo se moviliza. ¿Qué piensas, Ana? Ana dice que sí. Y la otra pregunta es, ¿creen ustedes que se puede vivir sin sentido? ¿No? Ana dice que no. Jorge, ¿tú qué crees? Sí. ¿Que no? No. Bueno, pues mi propuesta en esta tarde es hacer un análisis junto con ustedes respecto a este tema y bueno, sabemos que las preguntas son particulares y por lo tanto las respuestas van a ser de acuerdo a cada quien. Mi deseo en esta ponencia es transmitir algo más allá de la teoría, exponer mi práctica clínica y, ¿por qué no?, exponerme a ustedes. Exponer mi pasión por el psicoanálisis y por esta clínica que no es como las demás. Inicio tomando como referencia al filósofo Albert Camus, que escribe sobre este tema desde la filosofía en el absurdo de la existencia, tomando como referencia el mito de Sísifo en un ensayo breve de 6-7 páginas. El mismo ensayo este ensayo lo escribe en 1942 y quienes nos acompañan en esta tarde-noche, ¿ustedes conocen este mito? ¿Sobre el mito de Sísifo? ¿Sí? Jorge, ¿qué conoces tú sobre este? Más de la mitología griega, tiene la característica de llevar siempre a cuestas está empezando sobre una colina, una piedra, pero que por las características de la condición
de la mitología y del castigo que se le impone, está condenado a volver a repetirlo, este evento de usar la piedra una vez que ha llegado al punto final, vuelve a iniciarse el ciclo. Y esto es la mejor forma de simplificar el sentido de la vida. Un día tras otro, un evento tras otro, un deseo tras otro, y pareciendo que esto no parece tener un final. Es algo que se repite. Bien, gracias, Jorge. Y Rosa, Cristian, Adrián, que nos están viendo, ¿ustedes conocían sobre este tema? Bueno, pues en este libro de Albert Camus, y creo que ahí es importante mencionar en qué consiste este castigo y el por qué los dioses castigan a Sísifo. Los dioses habían condenado a Sísifo a rodar sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, como ya nos mencionaba Jorge, desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso, y que habían pensado que esto era un castigo y que era el castigo más terrible y más inútil y sin esperanza. Entonces, refiriéndonos a este mito, Sísifo fue un hombre condenado por los dioses hasta subir esto, y bueno, como decía Jorge, pareciera que no había ningún sentido. Pero ¿por qué lo castigaron? Cuando yo estaba escribiendo esta ponencia o este tema, me parece importante el saber qué sucedió, por qué ese castigo que en apariencia era tan terrible. Bueno, Sísifo era el rey de Corinto, y entonces él observó en algún momento, por una circunstancia, que aparecía un águila dorada volando, y que en las garras de este animal traía a una mujer joven. Y entonces Sísifo dice que esto era algo inusual, no era algo normal. Él lo relaciona inmediatamente con que era Zeus, raptando obviamente a esta mujer, y era una ninfa que era hija del dios río Asopo. Entonces, tiempo después, Asopo llega a Corinto y le pregunta a Sísifo por esta circunstancia que vio. Él le dice que así es, que él vio todo esto, y entonces le pide ayuda. En ese momento, Sísifo vio una oportunidad porque en su reino no había este tipo de aguas, y le dice que le va a decir el nombre de Raptor a cambio de que cree una fuente de agua dulce en la colina que dominaba la ciudad de Corinto. Y bueno, pues Asopo no está muy de acuerdo, porque pues era negociar con un mortal, digamos, pero lo hace. Él dice que sí. Y entonces, bueno, Sísifo le dice que quien la raptó fue Zeus, y Asopo cumple su promesa, crea esta fuente ahí en Corinto. Este incidente marca un punto de no retorno en la vida de Sísifo. ¿Por qué? Pues porque reveló el secreto de Zeus, porque al final era exponer a este dios. Al haber presenciado uno de este raptamiento del dios supremo y luego haber negociado información sobre ello, Sísifo se había colocado directamente en el camino de la ira divina. Zeus ordenó a Tánatos, que es el dios de la muerte, a que lo trajera al inframundo para ser juzgado y castigado. Tánatos era una deidad compleja, pero no era maléfica, sino simplemente inevitable. El personaje mitológico que representaba el final necesario de toda vida, y cuando Tánatos llega al palacio de Sísifo, él lo recibe con amabilidad y cortesía, como si fuera un huésped de honor. Lo invita a su palacio, le ofrece comida, le endulza el oído, digamos, y entonces le dice que si ya va a morir, pues tiene muchas cosas que él quisiera dejarle, que tiene joyas y demás. Lo engaña y lo encadena. Con Tánatos encarcelado en su palacio, algo extraño sucede en el mundo de los vivos, porque ya nadie muere, es decir, en las batallas los guerreros estaban malheridos, pero no podían morir. Los viejos enfermos tampoco podían morir. Se quedaban en esta situación de no poder dar fin a su vida. La existencia se volvió extraña y perturbadora, pues la muerte, aunque inevitable a largo plazo, es también un acto de clemencia que pone final al sufrimiento. Esta situación llegó a oídos de los otros dioses,
especialmente de Ares, dios de la guerra, y Ares estaba furioso. El dios de la guerra intervino personalmente, fue al palacio de Sísifo, liberó a Tánatos de sus cadenas y lo devolvió al inframundo. Pero incluso en esta derrota Sísifo logró algo. Había demostrado que era posible engañar incluso a seres tan fundamentales como la muerte. Había comprado tiempo, había desafiado el orden cósmico y se había salido con la suya durante un tiempo. La muerte de Sísifo finalmente llega, en algún momento inevitablemente, y Tánatos regresó. Sísifo fue llevado ante Hades, señor del inframundo, en ese tribunal del más allá, y fue juzgado por sus múltiples transgresiones. Había secuestrado a Tánatos, había revelado los secretos de Zeus y había desafiado constantemente el orden establecido. Pero Sísifo tenía un último truco. Antes de morir le había dicho a su esposa que no le hiciera rituales. Esto de los rituales era algo muy importante dentro de la tradición, digamos, de funeraria, y le dijo que lo enterrara sin honores. Entonces, ella no estaba muy de acuerdo, no entendía bien el por qué, pero lo obedece. Cuando muere, entonces, sin honores se va, llega Hades lo lleva, y en presencia de Hades, Sísifo le dice que su esposa le había faltado a todos sus deberes, que no había hecho nada, que no había hecho sacrificios y que no le había dado un entierro propio. Entonces, esto obviamente era una afrenta a esta dignidad de un rey y le dijo que le permitiera regresar al mundo de los vivos para castigar a su esposa por estos ritos que no se habían cumplido. Hades queda convencido por el argumento de Sísifo y le permite regresar de nuevo al mundo de los vivos con la promesa de que volvería al inframundo una vez que hubiera solucionado el problema con su esposa. Naturalmente no tenía intención alguna de volver a regresar o de cumplir esta promesa. Vivió varios años más en la tierra, disfrutando su vida, se escondió junto con su esposa, pero la historia de alguien que simplemente se rehúsa a morir no puede durar eternamente y finalmente los dioses pierden su paciencia. Hermes, mensajero de los dioses y guía de las almas, fue enviado personalmente para capturar a Sísifo y traerlo de vuelta al inframundo para enfrentar su castigo final. Cuando Sísifo fue nuevamente arrastrado ante Hades, el dios del inframundo determinó que su castigo sería una lección para todos aquellos que se atrevieran a desafiar a los dioses. No sería torturado de la manera usual, digamos convencional, tampoco iba a ser comido por monstruos, ni sufriría bajo el calor eterno como otros condenados. En cambio, su castigo sería algo aparentemente simple, pero infinitamente repetitivo. Sísifo fue condenado a empujar una enorme piedra, montaña arriba, y el problema era que justo cuando la piedra estaba a punto de alcanzar la cima, cuando Sísifo podía pensar que finalmente había completado su tarea, la piedra rodaba hasta el pie de la montaña y entonces Sísifo tenía que descender, encontrar la piedra otra vez y comenzar nuevamente esta acción. Este castigo no tenía final, era algo eterno, no había una promesa de liberación y no había un número limitado de repeticiones. La repetición eterna era el verdadero castigo, la frustración de llegar casi al final, de estar a centímetros de la completud y luego ser forzado a comenzar nuevamente una y otra vez, sin fin, sin propósito, sin esperanza, sin éxito, sin sentido. Para Camus, la piedra de Sísifo representaba la existencia misma, la sensación de que estamos atrapados en tareas repetitivas, en patrones que se repiten en una vida que parece carecer de sentido último. Camus planteaba una pregunta filosófica. Dado que la vida es absurda, dada la certeza de la muerte, dada la falta de significado inherente a nuestras acciones, ¿por qué no simplemente deberíamos de suicidarnos y morir? ¿No? Que nos dé el derecho a vivir en un mundo que no tiene propósito. Para Camus, Sísifo no era un hombre derrotado. Cuando Sísifo caminaba cuesta abajo después de que la piedra hubiera rodado nuevamente hacia el fondo, ese era el momento verdaderamente trágico, el momento en que tomaba conciencia plena de la futilidad de su tarea. Pero en lugar de desesperarse, Camus imaginaba otro escenario. ¿Qué tal que Sísifo podía encontrar un sentido en esta acción? ¿Qué tal que si él
tomara la piedra y tomara otra actitud, podría cambiar ese sentido o esa tarea. Si debía subir la roca por la eternidad, tal vez lo podría hacer, pues, ¿por qué no? Hasta con alegría, porque eso no dependía de los dioses. La actitud de Sísifo no dependía de los dioses. Hoy en día el mito de Sísifo se aplica a nosotros de la misma forma, como una constante repetición. ¿Qué hacemos todos los días? Piensen ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Nadia? ¿Cuál es tu rutina, Ara? ¿Eve? Paloma, ¿sí escuchó? ¿Sí escuchaste, Paloma? Ana, Adri, Jorge. Diría que llega un punto en el que lo que hago, realmente la forma de sostener lo que hago, ya es una rutina para mí, es tomarme lo que no hago personal, no vivir en la incertidumbre de no saber qué hacer. Y así Bueno, y pues a quienes nos están viendo, me gustaría que me escribieran cuál es su rutina de todos los días. ¿Qué hacemos todos los días? Bueno, nos levantamos, vamos al trabajo, tenemos una rutina después del trabajo, regresamos a nuestras casas y así, lunes, martes, miércoles y hasta el fin de semana, para seguir repitiendo todo esto. Y no sé si ustedes se han preguntado si eso es todo, ¿no? O qué caso tiene todo esto si, como decía Camus, vamos a morir, si la vida es una constante repetición. ¿Qué caso tendría? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido? El hombre en su afán también ilusorio desea que exista un Dios, algo más allá de la muerte, que la vida tenga un deseo intrínseco, que el universo tenga un propósito. Esto es debido a que la mente humana pareciera tener una adversión al caos del azar. Existe un temor a la noción del sinsentido. El hombre, por tanto, va a buscar un sentido, algo que justifique nuestra existencia. Lo buscará desde diferentes lugares, como es la ciencia, la religión, la filosofía. Pero ¿qué pasa? Pues nos topamos con que no existe tal cosa. No hay una respuesta y por tanto no hay verdades absolutas. Cayendo en cuenta que existe una realidad que nos sobrepasa y que es que envejecemos, que nos enfermamos, que en la vida hay adversidades y que al final vamos a morir. Y es en la realidad de la muerte donde queda anulada la totalidad o completud del ser. ¿Por qué? Bueno, pues porque somos seres infinitos, somos seres en falta. El absurdo se expresa cuando el ser humano se enfrenta a su condición como ser mortal, en donde la muerte nos regresa ¿a dónde? A la inexistencia. En el resultado de ese conflicto surge una búsqueda que dé un sentido, desea que hay algo que lo lleve a la trascendencia o a la eternidad. Pero estas ideas, como les digo, se ven confrontadas por la realidad. Schopenhauer dice que la mejor forma de vivir es prescindir del deseo. Esta idea se plasma en la resignación de un deseo que nunca puede ser satisfecho. Porque hay un desfase entre el deseo y la realidad. Imaginamos y fantaseamos. Fantaseamos con futuros posibles, creamos expectativas, idealizamos, para luego comprobar que eso no existe. Se descubre la naturaleza de la existencia, quedándonos con la responsabilidad de decidir lo que cada uno quiera para su vida. Y entonces se puede vivir en un sinsentido. A la clínica llegan muchos pacientes con un sufrimiento, escuchamos casos como quienes han pensado en suicidarse, porque ahora en su vida ya no hay sentido. Eso que les daba en algún momento, que los motivaba o los impulsaba, ahora ya no es. Y ellos se preguntan si valdría la pena continuar. Hay pacientes que llegan a la experiencia analítica porque no hay sentido que los conforme. Creo que se llega al psicoanálisis y como mencionaba al inicio, el psicoanálisis es una terapia que no es como las demás y también estoy convencida que el psicoanálisis no es para todos. Entonces, cuando llega una persona, un paciente a análisis,
cuando ya no hay más, cuando ya no tiene sentido, cuando toca fondo, decimos nosotros, cuando aquello que antes alcanzaba ahora ya no alcanza, cuando aquello que antes funcionaba ahora ya no funciona. Voy a, como es mi costumbre, a ejemplificar todo esto con un caso que tiene en la actualidad. Quiero hablar sobre, ustedes conocen el libro de Metamorfosis, Naye, de Kafka. ¿Sabes de qué trata el libro? No es no es un examen, ¿eh? ¿Alguien me quiere compartir, Naye? ¿De qué te acuerdas de? Un cuento en el que narra la transformación de un hombre. Una vez se despierta y nota que ha convertido en un... Y bueno, ahí pasan una serie de pensamientos sobre esto. Eve, tú decías que sí, ¿de qué te acuerdas del libro? En Metamorfosis, que el chico va despertando y empieza a sentir esta transformación y está hermoso que la pregunta es ¿qué me está pasando? Y empieza a sentir que le salen las camas, que empieza a ver que las manos le empiezan a ¿verdad? Y él empieza a como un monstruo, pero no sabe que esa transformación que ahí deriva muchas cosas. Es un texto muy profundo, realmente tiene muchas vertientes y bueno, a este caso, acordado con mi paciente anónimo, lo llamaré Gregorio Samsa, contemporáneo, en relación a este personaje del libro de Metamorfosis de Franz Kafka. Bueno, mi paciente, un hombre de 30 y tantos años, llega al análisis referido por alguien que también es analizado, y él se presenta como que tiene el síndrome del farsante. Esto se va a ir trabajando en el transcurso de las sesiones. Menciona que ha tenido pensamientos de quitarse la vida porque y que ya ha imaginado incluso cómo lo va a hacer. Rentaría un carro y se ahogaría con el escape. Esto es a partir de la muerte de su abuela y estando en este proceso, su abuela de deceso, escucha a una de sus hermanas decir que él no siente nada y que él es de piedra y que no le importa lo que pase. Al escuchar todo esto, dice en efecto que él frente a los otros se hace fuerte, que demuestra que a él no le mueve nada y, y que ha ido tomando esta actitud como ser inmovible o que no le afectan las cosas. Pero después de que muere la abuela, se deprime, se encierra, va del trabajo a su casa y viceversa, y dice que no le gusta convivir con otras personas, que a él le gusta estar solo, prefiere estar aislado y entonces su vida, como decíamos, se vuelve en una constante repetición del trabajo a su casa, de su casa al trabajo. Una parte de su juventud él la vive en Tamaulipas y ahí obviamente pues conoce gente que tiene unos carros de lujo, que tiene casas, mansiones, sabemos de dónde viene todo este dinero, obtenido del narcotráfico. Y entonces, para Gregorio el sentido que ha ido construyendo es que si tú tienes dinero, si tú tienes poder, entonces eres reconocido y eres visto por los demás. Si él tuviera esto, entonces la gente voltearía y diría, mira, él es Gregorio. La mirada entonces de los otros lo validaría. Dice que él no hubiera podido ganarse el dinero de esta manera porque aparte él es una persona muy moral y entonces lo que opta es pues, por ganarlo a la buena, ¿no? Por trabajar y trabajar, pensando que en algún momento esto lo va a hacer exitoso y que esta apariencia o esta imagen tiene que sostenerla frente a los otros. ¿Por qué? Pues bueno, porque él tiene que demostrar eso. Pero por otro lado, a lo largo de su vida han ocurrido una serie de eventos como pérdidas de empleo, enfermedades de sus padres, que lo han ido marcando, relaciones terminadas con exnovias o exparejas y una soledad que se va acumulando y que desemboca en depresión y en una falta de sentido. En ocasiones duerme mucho, se encierra, no desea salir, no desea ya convivir con otras personas, prefiere estar viendo videojuegos.
En su análisis habla de sus padres. Él quiere ser un buen hijo, en sus relaciones amistosas antepone la ayuda hacia sus amigos por encima de lo que él necesita, porque dice que él tiene que salvarlos, él tiene que hacer cosas buenas como todas las buenas personas. Irá descubriendo que no puede decirles que no, porque entonces si él les dijera que no, se caería esa imagen. Ellos ya no dirían, él es una buena persona, o él es un buen amigo, él es un buen hijo. Entonces, para no fallarles, mantiene esta imagen. Asimismo, piensa que ellos, por decirles que no, se van a alejar y entonces él se quedaría solo, más solo de lo que él está. Entonces, tal vez no le guste estar solo, como él decía, ¿no? Entonces, tal vez es un farsante. Porque hay un deseo. Él sí desea estar con alguien, él sí desea tener amigos, él sí desea tener gente ahí. Hace muy poco tiempo falleció su madre, dice que era su confidente, era su amiga, y esta pérdida le ha dolido porque tenía planes con ella. Ahora ha dejado un vacío, le extraña, y él dice que la muerte es una tragedia. Pero también la vida es una tragedia, dice él. La tragedia es existir, la muerte es dejar de existir. Pero cuando no se vive o no se siente, en la vida también dejamos de existir. Nos volvemos de piedra. ¿Para qué? Para no sentir. Porque él dice que la muerte duele, pero la vida también duele. La vida puede ser una tragedia como en el mito que les narré. Subir la roca a la cima para luego dejarla caer sin que haya más. La misma historia todos los días para que al final muramos. Las adversidades señalan nuestros vacíos, nos muestran que la vida no es eterna, que el tiempo pasa y que reconocernos y reconocer la falta puede ayudarnos a crear el sentido de cada uno para nuestras vidas. El sentido, pero sería un sentido que no viniera de los otros, o un deber ser. Tú lo que tienes que hacer es ser feliz, lo que tienes que hacer es trabajar, lo que tienes que hacer es ser exitoso, lo que tienes que hacer es casarte. Y entonces, como el perro que corre tras su cola, ¿no? Y luego de casarte tener hijos, pero si tienes hijos luego tener nietos, pero luego... Entonces, bueno, sería en base a un deseo propio. En el texto del malestar en la cultura de 1930, dice que la infelicidad humana surge del conflicto de las restricciones, esto es de Freud, y que la sociedad impone para mantener, que la sociedad impone para mantener el orden. El deber ser cultural es el motor de este sufrimiento. Cuando es un deber moral, es muy riguroso porque castiga nuestros deseos inconscientes, más agresivos o egoístas, generando un intenso sentimiento de culpa. Exigir una bondad absoluta reprime estos impulsos, transformándolos en síntoma de un malestar. El sufrimiento, decepciones, pérdidas, las adversidades son parte de la vida. Pero el cómo o dónde nos coloquemos frente a esto es decisión de cada uno. Podríamos colocarnos como víctimas, pobrecito, yo sufro, me tocó, yo no pedí nacer, pero bueno, en fin, ¿no? En el seminario 20 también Lacan nos habla del sentido de la vida y dice que cada uno tiene muy bien asimilado este sentido. ¿Dónde lo arma o dónde lo construye? Bueno, el ejemplo está con Gregorio, porque es un asunto de cada quien. Vamos creciendo, vamos constituyendo ese sentido como se pueda o como cada quien decida, negativo, positivo, siendo un farsante o siendo lo más reales posibles, al menos con nosotros mismos. Cuando uno no está conforme, cuando el sentido fracasa, entonces hay que descubrir el goce que impide el buen sentido de la vida. Eso se descubre en un análisis. ¿Cuáles son los goces que se imponen al sujeto desde este sufrimiento del que pareciera que es imposible salir? Recuerden a Sísifo y a su condena eterna. Para que un análisis funcione, primero hay que vaciar las ideas que son falsas. Eso se produce hablando, descubriendo los fantasmas. Ya Jorge nos hablaba sobre estos fantasmas colectivos, estos fantasmas del deber ser, esto que la cultura nos dice, el sentido es este, y no te salgas de aquí. Lo que marca la sociedad, porque el sentido es impuesto por la cultura. Te dicen por dónde debes ir, qué es lo que debes creer o no, en esto tienes que creer. ¿Cómo debes actuar? Te tienes que comportar de tal o cual manera, no te tienes que salir del carril, del guacal. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto.
o eso es lo que te da valor, eso es lo que te va a dar reconocimiento y te hace existir en apariencia frente a la mirada de los otros. En esta búsqueda, porque todos pasamos por esto, se puede pensar que solo existe una dirección, ¿cuál? La que determina la sociedad o los demás. Pero cuando basamos nuestros pensamientos en ideales y luego nos damos cuenta que hay traición, injusticia, desamor, engaños, la amistad no existe, el amor no existe, la familia no existe, todo lo que ustedes quieran no existe porque nos topamos con esas situaciones, entonces ahí sufrimos y entonces somos muy infelices, nos sentimos los más desgraciados del mundo porque soñamos con cosas que no son reales, son irreales. El otro es otro y el otro no piensa como nosotros. Y es ahí donde se va descubriendo el goce de cada quien. Muy a menudo hay que tirar todo aquello que hemos fabricado para hacer de piedra y guardar un sufrimiento del que no queremos saber nada. Uno de los propósitos del análisis es vaciar al sujeto del sentido, de un sentido impuesto por los otros, para que él pueda crear su propio sentido. Se va trabajando en un proceso, pero tiene que haber un deseo propio, en donde se encuentre el propio sentido, donde el analista pueda abrir camino al goce que enferma, al sinsentido. Y es la pérdida del sentido la que nos lleva a un análisis. ¿Cómo llegamos a un análisis? Yo llegué a mi análisis diciendo no sé dónde está la punta de la madeja y dónde termina y estoy toda enredada. Freud menciona que el objetivo del psicoanálisis es aliviar a las personas de su infelicidad neurótica para que puedan ser normalmente infelices. No podemos cambiar lo impuesto por la sociedad o lo impuesto por los dioses, pero sí podemos darle un sentido a la roca. El con qué actitud se sube a la cima, eso sí depende de cada quien. La frase más famosa de Camus sobre Sísifo es: hay que imaginarse a Sísifo feliz. No feliz porque su castigo fuera a terminar, no feliz porque hubiera esperanza de escape, sino feliz porque había aceptado su condición absurda y decidido vivir plenamente dentro de ella. Era una filosofía de aceptación rebelde, de resistencia, no a través de la violencia, sino a través de la negativa a sucumbir a la desesperación, viéndose a sí mismo en sus propias tareas, aparentemente sin sentido, sus propias rutinas diarias, su propia búsqueda de significado en un universo que no ofrece ninguno. Así que, querida audiencia, bienvenidos al sufrimiento, que transformado puede crear sentido y puede derivar en deseo. Muchas gracias. Y pues bueno, les agradecemos su presencia en esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos leyendo sus comentarios. Como ya decía Jorge, estamos al pendiente de ustedes, de lo que ustedes nos puedan aportar. Y les estaremos informando sobre nuestra próxima charla. Tenemos algunos planes de los cuales les iremos haciendo partícipes. Muchas gracias a nuestras invitadas que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Gracias a todas y pues nos vemos muy pronto. Hasta luego, buenas noches.